El final de Infinity War nos anunciaba a un nuevo héroe, la Capitana Marvel, cuyo misterioso origen por fin podríamos conocer en su película ubicada en la década de los 90. Una cinta que nos muestra en más de una ocasión que las apariencias engañan, y en este video la vamos a analizar como parte de nuestro recorrido de la saga del infinito de Marvel. ¿Listos? ¡Comenzamos! Lo primero que vemos es el logo de Marvel, pero esta vez, en lugar de mostrar a sus héroes ficticios, nos muestra los cameos de su héroe real, Stan Lee, quien falleció antes del estreno de esta cinta. Después, la película abre con una nube de polvo que pretende recordarnos al polvo de los desvanecidos al final de Infinity War, pero en realidad es un recuerdo manipulado de Carol. En este, la sangre de Carol es azul, aunque siendo totalmente humana, en ese momento su sangre debería ser roja, y a la persona que ve apuntándole no es del todo John Rock ni un Skrull, ya que no tiene orejas puntiagudas, es más bien una mezcla entre los dos. Seguimos y Carol despierta en Hala, la capital de los Kree, y aquí usan coordenadas como las que James Gunn usó en los planetas que aparecen en sus cintas de los Guardianes. Más adelante vemos un poco más de la ciudad y se pueden distinguir espectaculares de propaganda anti-Skrull, donde los muestran con ojos rojos mucho más salvajes de como son en verdad. Después, Carol y John discuten sobre la inteligencia suprema, que es un ser compuesto por las mentes más grandes de los Kree, y en los cómics tiene un aspecto grotesco, pero aquí nos dicen que cada uno lo ve como alguien a quien admira. Carol intenta saber cómo lo ve John, pero él no le dice. Sin embargo, en una escena eliminada, nos mostrarían que John visita la inteligencia y la persona que ve es a él mismo. Luego, Carol se reúne con su escuadrón, que son Star Force, y los destacables entre ellos son Korath, quien después desertaría a los Kree y se uniría a Thanos para que lo entrenara, como vimos en la cinta de los Guardianes. Y otro personaje a destacar es Minerva, quien es interpretado por Gemma Chan, actriz que ahora será el personaje de Cersei en los Eternals. Probablemente no estén relacionadas, pero es muy extraño ver a un mismo actor en el MCU interpretando a personajes distintos. Y podría ser algo muy confuso. Tal vez no lo mencionen o tal vez lo expliquen con el multiverso y los Eternals existan en un universo distinto a este. Continuamos y el grupo se prepara para su misión en Torfa, y aquí mencionan a los acusadores de Ronan, el villano de Guardianes 1, donde ya había desertado a los Kree, pero en este momento sigue siendo parte del comando llamado los acusadores, que son las tropas elite de los Kree que atacan a los planetas disidentes. Entonces se dirigen a Torfa y usan otra de las invenciones de James Gunn para el MCU, la red neural de teletransportación universal, que es lo que usan en el espacio para saltar de una coordenada a otra, como vimos en los Guardianes. Después, Star Force llega a Torfa buscando a los Skrull, y en los cómics este es un planeta envenenado por la extracción de vibranio, y tiene varias colonias de refugiados, igual que los Skrulls, que más adelante dicen ser refugiados en este planeta y no invasores. Luego Carol es capturada por los Skrulls, que intervienen en sus recuerdos, y en ellos vemos a Maria Rambeau, cuyo apodo de piloto es Photon, como un guiño a la heroína Photon, que en los cómics es la propia hija de Maria, Monica Rambeau. Pero aquí el apodo que le dan a Mónica es Teniente Problemas, que es un apodo que en los cómics Carol le da a otra niña amiga suya llamada Catherine Renner. En los recuerdos también vemos a la Doctora Lawson, que es una versión cambiada del personaje de Walter Lawson, que en los cómics fue el verdadero Mar-Vell, un soldado Kree infiltrado en la Tierra que le pasó parte de su poder a Carol a través de un accidente. Y en su chaqueta vemos que es parte del proyecto Pegaso, aquel proyecto que estudiaba el Tesseracto y que vimos en Avengers. De hecho, en esta película vemos las mismas instalaciones, solo que varios años antes. Pero entre los recuerdos también hay uno muy extraño de un piano quemándose. Este es un homenaje que suelen hacer las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para despedir a un piloto muerto. Supuestamente esta tradición comenzó cuando un piloto que era muy bueno tocando el piano murió y sus amigos decidieron que sin él era mejor quemar el piano porque ya nadie lo sabía tocar tan bien. Y en esta película lo hacen rindiendo homenaje al piloto Stephen Cajun, quien fue consultor de la película e incluso aparece en la escena del billar, pero murió antes de que terminara y por eso está dedicada a él. Continuamos y Carol se estrella en un Blockbuster, una tienda de renta de videos donde toma la película de The Right Stuff, que trata sobre pilotos de prueba. De seguro le llamó la atención porque le despierta a sus recuerdos escondidos de su propio pasado como piloto de pruebas en la Tierra.
Y luego, Carol se asusta y dispara un anuncio de la cinta de mentiras verdaderas. Pero originalmente esto habría tenido más sentido porque la idea era que disparara a un anuncio de la cinta de la máscara con Jim Carrey, porque su cara verde le recordaría a un Skrull, pero no pudieron conseguir los permisos para usar esa imagen. Después Carol habla con un guardia de seguridad y menciona que tiene un traductor universal. Esta fue otra aportación de James Gunn que usaba Peter Quill para entender los diferentes idiomas en la cinta de los Guardianes. Mientras tanto, los Skrulls llegan a la Tierra y noten que son 4, pero al terminar la cinta, solo sabemos el paradero de 3 de ellos. Uno se hizo pasar por Coulson y murió. Otro es Norex, el científico de Talos, asesinado por John Rock. También el propio Talos, quien sobrevive e incluso lo volvemos a ver en Lejos de Casa suplantando a Fury. Pero aquel que peleó con Carol en el tren no lo volvemos a ver. Ni siquiera aparece cuando Carol se va para buscar un nuevo planeta para los Skrulls. Así que podría seguir infiltrado en la Tierra sin saber que Talos tuvo éxito en su misión. Luego, Carol entra al tren donde ve a Stan Lee leyendo el guión y ensayando sus frases de la película de Mallrats, una cinta de los 90s en la que él también hace un cameo. Después, Carol se topa con esta abuelita a quien logra reconocer porque antes de subir al tren se topó con lo original saliendo del tren. Y cuando Carol baja del tren, entre la gente hay otro cameo importante. Esta es Kelly Sue DeConnick, una de las escritoras del cómic de Capitana Marvel. Para resolver el misterio de su memoria, Carol recurre a la sabiduría del internet, donde busca el bar de Panchos de su recuerdo. Pero noten que anteriormente buscó a Pegasus por el nombre del proyecto, pero al ser secreto, solo le muestra páginas del animal mítico el Pegaso. Entonces Carol llega al bar y se reencuentra con Fury, y hablan sobre las ciudades que ha visitado, que todas son con B como Budapest y Bucarest. Y en El Soldado de Invierno nos dijeron que también estuvo en Bogotá, cuando salvó a la hija del secretario Pierce. Aquí también Fury da el dato de que no puede comer pan tostado cortado diagonal, y en la era de Ultron parece que corta el pan diagonal, pero creo que fue un corte horizontal. Y de todos modos, es uno de esos detalles raros que tiene la cinta que te hace pensar que no pusieron mucha atención a la continuidad del MCU. Por ejemplo, como que ya le llaman SHIELD, siendo que en Iron Man todavía no abreviaban el nombre. O como en esta otra escena donde Fury dice que todo mundo le dice Fury. Sin embargo, en otras cintas ya hemos visto que le dicen Nick. Nick. Yo soy Nick. ¿Y usted quién es? Nick Fury. Esto ha hecho a muchos especular que el Fury que hemos visto en el MCU todo este tiempo ha sido Talos disfrazado como vimos en Lejos de Casa, pero de acuerdo con el director John Watts, ese cambio de Fury solo ocurrió en Lejos de Casa y en las demás cintas siempre ha sido el Fury real. Luego se infiltran en las instalaciones del proyecto y se encuentran con Gus el gato, que en realidad es un Flerken, y su nombre de Gus es referencia al personaje de Gus en la cinta sobre la escuela de pilotos Top Gun, pero en los cómics a este personaje se le llama Chewie, en honor a Chewbacca. Y después de enfrentarse contra Talos, logran escapar en un Quad Jet, que es una versión anterior del Queen Jet de los Avengers. Entonces llegan a casa de Mónica Rambeau y su hija, quien coincidentemente está usando la misma camisa que usaba Carol en su época de piloto. Y aquí le muestran varios recuerdos de su vida anterior, donde vemos que era fan de Guns N' Roses y se disfraza como Axl Rose para ir a su concierto. Luego hacen las paces con los Skrulls y deciden buscar el laboratorio de Lawson, pero antes Carol recibe un cambio de look, y este traje verde claro es un guiño al del Capitán Marvel original. El grupo llega al laboratorio, que en realidad es una nave imperial Kree, y ahí descubren que la fuente de energía es el Tesseracto, algo que nuevamente contradice un poco la continuidad, ya que se supone que el Tesseracto estaba inactivo desde que lo encontró Howard Stark en el Capitán América y hasta que Tony Stark descubrió el nuevo elemento en Iron Man 2, el cual se usó para activarlo en Avengers. Por eso es que antes de esta película no pudieron replicar las armas con energía del Tesseracto que usaba Hydra en Capitán América. Aquí conocemos a la hija de Talos, a la cual nunca se le da un nombre en la cinta, y tal vez es porque pretendían hacer que ella, más adelante, fuera Beranke, la reina del Imperio Skrull que planea la invasión a la Tierra. Entonces Carol es capturada y llevada ante la inteligencia suprema al ritmo de Come As You Are de Nirvana, pero Carol se escapa quitándose el inhibidor y tomando su forma binaria, que en los cómics es su forma más poderosa. Seguimos y por fin descubrimos cómo fue que Fury perdió su ojo, por confiar en un Flerken, pero francamente es su culpa por ponérselo en la cara después de ver lo que podía hacer, y por ponerse a cantar en vez de ir a un hospital a que le salvaran la vista.
Entonces Carol vence a los Kree y les manda un mensaje con John Rock de que acabará con la guerra de los Kree. Y tal vez lo logró, ya que en Guardianes 1, ubicada varios años después, vemos que los Kree firmaron un tratado de paz con los Nova, y por eso es que Ronan se vuelve un desertor para seguir peleando. Continuamos y todos se reúnen en casa de los Rambeau, donde la pequeña Mónica dice a su tía que podría alcanzarla en el espacio, y Fury le contesta que solo se aprende a brillar como Carol. Otro guiño a que en los cómics Mónica se convierte en la heroína Photon y en otra versión de la Capitana Marvel. Pero aquí también dice que tal vez podría construir una nave espacial en el futuro, y podría ser que ella fue quien diseñó la fortaleza llamada The Peak que vimos al final de Lejos de Casa, la cual se convertirá en el cuartel de la agencia SWORD, a la que pertenece Mónica en el futuro, como vimos en el tráiler de WandaVision. Y otro guiño a esta agencia se encuentra en el telecomunicador que le da Carol, el cual recientemente se subastó y descubrimos que en su diseño original, detrás de él siempre tuvo el logo de SWORD, aunque este no es un detalle que se menciona en las películas y por lo tanto no creo que sea parte del canon. La película termina con Fury redactando el documento de la fase 1 de su proyecto, al que le cambió el nombre de Protectores por Vengadores en honor al apodo de Carol. Pero tenemos dos escenas postcréditos. La primera se conecta directamente con Endgame, cuando Carol se reúne con los Avengers, y es lo que ocurre justo antes de que ella rescate a Tony. Y la segunda nos muestra que Gus devuelve el Tesseracto para que siga siendo estudiado y resguardado en el proyecto Pegasus hasta que lo roba Loki en Avengers. Y eso es todo sobre Capitana Marvel, una película que muchos odian, pero ustedes díganme qué opinan de esta película en los comentarios. Y prepárense porque próximamente haremos el video definitivo de Avengers Endgame y de Lejos de Casa, para concluir con toda la saga del infinito de Marvel. Gracias por ver el video y hasta la próxima.